Hola a todos, gracias por conectarse al precongreso ICBA 2020 de manera virtual. Y hoy tenemos el placer de contar con un estadístico de gran jerarquía como es Shrikant Bangdiwala. Shrikant, o Kant, a quien considero también mi amigo, es jefe del Departamento de Estadística de PHRI o de Population Health Research Institute en Ontario, en Canadá, así como también profesor titular del Departamento de Epidemiología Clínica e Investigación de la Universidad de McMaster. Él tiene experiencia en investigación clínica de los 80 y trabajó más de 30 años como profesor de estadística en el Departamento de Estadística de la Universidad de North Carolina, en Estados Unidos. Así que, Kant, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Y también con nosotros se encuentra el doctor Fernando Boto, que es cardiólogo clínico staff del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y también realizó su maestría en métodos de investigación en la Universidad de McMaster ya hace un buen tiempo atrás, y ahora trabajamos junto conmigo, que también he tenido mi experiencia con Fernando Boto en la Universidad de McMaster, y bueno, una sesión de McMaster, si lo podríamos decir. Así que, bueno, Kant, continuamos con tu presentación. Bueno, muchas gracias Pablo y Fernando por la invitación a participar en este precongreso del ICBA. Yo les iba a estar hablando sobre análisis de subgrupos en ensayos clínicos aleatorizados y quisiera primero empezar con un ejemplo. Todos ustedes quizás, espero, conozcan el estudio COMPASS, que es un ensayo clínico aleatorizado de la efectividad de rivaroxaban solo o con aspirina versus aspirina sola para la prevención secundaria cardiovascular. Este estudio fue estratificado en pacientes con enfermedad arterial coronario o arterial periférico, y el outcome del estudio era la muerte cardiovascular, derrame o infarto, el famoso MACE. Esto es un estudio enorme con 27.400 personas y el resultado fue fantástico. O sea, la rivaroxabina con aspirina versus la aspirina tenía un hazard rate de 0.76, o sea, protector, con un valor de Z de -4. Un estudio altamente significativo que ha cambiado un poco la práctica de prevención secundaria cardiovascular. Ahora, lo que he tomado acá del artículo es la sección de análisis de subgrupos, porque ese es el tema que yo quiero estar abordando. Entonces, lo que ellos estaban mencionando acá, y esto lo tomé directamente del artículo, dice que para subgroup analysis querían establecer si era el resultado fantástico que establecieron era consistente entre los subgrupos, y también, como habían estratificado por pacientes coronarios o arterial periférico, querían ver si había consistencia en esos resultados también en esos subgrupos. Entonces, su interés era la consistencia de su efecto. Entonces, lo que normalmente se presentan en los trabajos es una tabla de análisis de subgrupos donde ahora están definiendo grupos de pacientes que participaron en el estudio según ya sea variables demográficas, variables medidas en el baseline o variables de estratificación, que en este caso fueron si era coronario o era enfermedad periférica. Y la forma en que típicamente se presentan estos resultados es a través de un forest plot estilo metaanálisis, donde se presenta el resultado en todos al comienzo acá, y luego se establece por las diferentes categorías de los diferentes subgrupos, y se hace una prueba de hipótesis, y esa prueba de hipótesis es una prueba de interacción. Este es un ejemplo donde el resultado principal fue altamente significativo. Pero veamos otro ejemplo. El ejemplo número 2 lo estoy tomando yo del estudio de vacunas de VaxGen, que fue una vacuna probada en los años 2000 para el IVH. Y en su estudio original, entre todos los voluntarios, este fue un estudio que cerca de 5,000 personas, en el grupo entero casi no funciona, era solamente 0.1% mejor, no fue estadísticamente significativo, y ahí tienen los resultados. Sin embargo, los investigadores estudiaron dentro del grupo de blancos y latinos, ese subgrupo, y encontraron realmente que la vacuna era peor, 0.6%
pero tampoco fue significativo. Los investigadores siguieron rebuscando y al no encontrarlo en los blancos y latinos, quedaba el resto, que eran los negros, los asiáticos y los otros, y allí encontraron 6.2% mejor y significativo con un valor de P de menos 0,1. Ojo que aquí estamos con solamente 498 personas. Además de encontrarlo allí, decidieron, bueno, y busquemos de nuevo. ¿Y en los negros cómo está? En los negros está en 6.1% mejor. No es tan significativo porque tenemos solamente 314 personas, pero también es baja del 0,5. Y luego quedaron los asiáticos y los otros, donde fue mejor. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos acá? Esto se llama rebuscar o tratar de pescar un resultado para reportarlo. ¿Qué fue lo que pasó después de que ellos presentaron esto? Lo que ellos mismos dijeron, el inventor de la vacuna y el presidente de esta compañía VaxGen dijeron, esta es la primera vez que tenemos números específicos que sugieren que una vacuna ha prevenido infección por IVH en humanos. Esto fue tan criticado que en el Lancet, bueno, salió la crítica y en el JAMA también, donde ellos dicen, mire, esto es lo que no se debe hacer cuando se hacen análisis de subgrupos, que es rebuscar cosas cuando no se sabe si están allí o no. Estos son dos ejemplos y ahora vamos a ir un poco en cómo entender qué hacer cuando queremos hacer un análisis de subgrupo y entonces cómo debiésemos nosotros interpretar los resultados que se nos presentan en la literatura. Primero, definir los subgrupos. Un subgrupo es un subconjunto de los participantes del estudio. Y hay tres cosas que deben hacerse cuando se hacen los análisis de subgrupo. Siempre hay que mantener la aleatorización. Eso quiere decir que uno no toma los que son de un solo grupo de intervención, o sea, no tomamos los que estaban en placebo o no tomamos los que estaban solamente en intervención A. Siempre la comparación es entre grupo control y grupo intervenido. Siempre hay que proteger o mantener la aleatorización. Los subgrupos deben definirse a priori antes de que se empiece el estudio y deben definirse con variables antes de que la gente haya sido intervenida. Son las variables del baseline, las variables del tamizaje o el screening, o con variables de la aleatorización, por ejemplo, la estratificación. No se puede usar variables post-aleatorización, pues estos están sujetos a sesgos de confusión. Se hace mucho, porque hay mucha gente que hace el análisis per protocolo o de los que completaron el estudio. Estos son análisis a veces de sensibilidad, los llaman, pero ojo que estos tienen posibles sesgos. Entonces, ¿qué debemos hacer para el análisis de subgrupos? El objetivo del análisis determina el tipo de análisis y hay 4 objetivos que tengo acá. Muchos de los objetivos pueden ser, ¿quieres probar una hipótesis? Si quieres probar una hipótesis, esa hipótesis debe estar establecida a priori. Entonces, no se prueba esa hipótesis en cada categoría. Sí se puede probar usando esa prueba de interacción como se hizo en el COMPAS. Segundo objetivo puede ser determinar consistencia, que eso fue lo que dijeron la gente del COMPAS. Y si quieres determinar consistencia, no debieses estar usando la palabra significancia ni reportar valores de P. Ojo que COMPAS quería ver consistencia, pero también usó valores de P. Entonces lo que se debería hacer es presentar los intervalos de confianza y hablar de ellos descriptivamente. Otro objetivo dice, no, si nosotros lo que queremos saber es estimar los efectos. Bueno, si estás estimando, no estás probando hipótesis, así que tampoco puedes usar la palabra significancia ni reportar valores de P, pero sí presentar los intervalos de confianza descriptivamente como si estás determinando consistencia. Mucha gente hoy en día está alegando que se debiese usar lo que se llama shrinkage analysis, y shrinkage se traduce a encoger, y es donde las estimaciones se encogen hacia la media global para que ninguno de las categorías de los subgrupos
se dispare y sea demasiado diferente de la media global. El último objetivo por el cual la gente hace análisis de subgrupos es de generar hipótesis. Si uno está generando hipótesis, no está usando la palabra significancia ni reportando valores de P, y debiese esas hipótesis ser sugeridas con cautela, no decir, mire, encontramos resultados importantes, no, se sugiere que puede haber algo pasando en este grupo, o sea, usar palabras cautelosas. Entonces, más recientemente, hay ciertos criterios que identifican análisis de subgrupos confiables. Así que cuando usted está leyendo un trabajo que ha sido publicado y quiere saber, bueno, ellos hicieron análisis de subgrupos, ¿puedo confiar en ellos? Hay 4 cosas que debiese uno tomar en cuenta si es un estudio individual. Hay uno adicional si es un estudio de metaanálisis, pero yo voy a tocar los 4 de análisis de un estudio en particular. Primero, puede el chances o la probabilidad explicar las diferencias observadas. Esto es cuando se controla el alfa. Si hay muchos análisis de subgrupos, hay que controlar el alfa, que es la probabilidad de encontrar algo que no está allí presente. Son las diferencias consistentes en los estudios. Esto es lo que uno con otros estudios, no solamente internamente en este estudio, pero consistencia con otros estudios, fue establecido o sugerido ese subgrupo a priori y justificado con plausibilidad biológica. Son los otros 2 criterios que es importante. Entonces, esto es una guía para usted al interpretar algo que se le está presentando. Entonces, a pesar de que lo hagan bien y siguen estas guías de que lo especificaron a priori y está justificado, etcétera, hay que preocuparse de 3 posibles sesgos. Uno, si ignoran la aleatorización, eso puede ser demasiado, es inválido hacer ese tipo de análisis de subgrupos. Si están definiendo estos subgrupos post-aleatorización con variables post-aleatorización, puede que hayan sesgos de confusión, no se debiese creer válido esos análisis, y el sesgo de la significancia estadística por no haber sido preespecificado, que es otro problema. Además de eso, hay que preocuparse de no caer en una de las 3 trampas estadísticas que están allí. ¿Cuáles son estas trampas estadísticas? Número 1, alfa se agranda. Mientras más análisis de subgrupos se hacen, más posibilidad hay de que el error alfa sea grande. Tenga cuidado con eso. Segundo, el valor de P, esa trampita, se va achicando y se va haciendo más chiquito y el P debiese ser más chiquito. Y tercera trampa estadística es la falta de potencia al no tener un Viagra estadístico que es el tamaño de muestra. Sin eso no funciona la cosa. Entonces, mi recomendación es no dejen que su estudio sea asesinado por un análisis de subgrupo. Tengan cuidado cuando lo están publicando y tengan cuidado cuando lo están leyendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Kant. Fantástica la presentación y creo que las últimas 2 slides resumen muy bien el problema o la problemática en general con los análisis de subgrupos. Primero dar la palabra a Fernando. Fernando, ¿alguna pregunta para Kant que tengas? Teníamos una pregunta que habíamos discutido con Pablo hace un tiempo y creo que Kant la definió con el ejemplo de COMPAS. Por ejemplo, justamente COMPAS incluyó pacientes coronarios y pacientes periféricos, digamos, con un sample size para el estudio principal, ¿ok? Está bien publicar luego del paper principal resultados separados, por ejemplo, como hizo COMPAS, los coronarios y los periféricos, porque de alguna manera estamos publicando los subgrupos. Entonces, mi pregunta va, previamente al estudio principal, ¿hay que hacer un sample size calculando los subgrupos por separados para que tengan poder individual independientemente del estudio grupal? Primero,
es interesante que cuando diseñaron COMPAS, ellos identificaron a priori que estos dos realmente iban a ser considerados como no solamente subgrupos, pero estratos para los cuales ellos querían poder interpretar los resultados. Por lo tanto, cuando están haciendo el cálculo del tamaño de la muestra, tienen que hacerlo para cada estrato y luego tomar el grupo global. Es por eso también que hay mucha gente que decía, bueno, este estudio de COMPAS, ¿por qué tenía que ser tan grande, que cerca de 28,000 personas? Y era porque querían ellos tener suficientes números de coronarios igual que periféricos. Entonces, la diferencia entre análisis de estratos versus análisis de subgrupos es que uno diseña el análisis de estratificación para poder probar la hipótesis en cada estrato, mientras que los de subgrupos usualmente casi nadie diseña su estudio para tener suficiente tamaño de muestra para los subgrupos. Perfecto. Esto lo habíamos Sí. hablado, Pablo, a propósito del estudio TEMIS. ¿Te acordás? El estudio TEMIS, que incluía pacientes con angioplastia previa y sin angioplastia previa, y luego se publicó separado, y siempre genera esa duda si era un subgrupo o era un estrato en realidad. Perfecto. Claro. Y eso tienen que clarificarlo en el diseño del estudio. Claro, como preespecificado. A mí lo que me genera algo de un aspecto interesante de la investigación es lo siguiente, ¿no? Uno se diseñó COMPAS para tener potencia para 3 ramas, o sea, no es solamente dos, o eran un comparador y 2 intervenciones, era con y sin aspirina, ¿no? El rivaroxaban. Sí. Pero lo interesante es que, como dijiste recién, quizás ellos buscaban el poder estadístico para los subgrupos, pero el estudio se terminó de manera temprana, que es otro aspecto. No, por un tema de beneficio mayor al esperado, por lo menos observado, el Data Safety Monitoring Board decidió terminar el estudio antes. Un comentario rápido de eso. ¿Qué opinas sobre eso y cómo afectó a los resultados del estudio COMPAS en general? Y después te continúo otra pregunta. Yeah. Bueno, eso es un tema interesante porque muchos estudios que si se llegan a terminar anticipadamente por el outcome principal, a veces se sacrifica el poder tener suficiente potencia estadística dentro de ciertos subgrupos. Entonces, si algún subgrupo, por ejemplo, iba a tener el resultado, pero en ese subgrupo en particular es a largo plazo, pero no se llega a ese tiempo, entonces ese es un problema. Pero siempre el estudio se diseña para el análisis global, no se diseña para análisis de subgrupos. Si es importante tenerlo en algún subgrupo, entonces debiesen haber tenido suficiente, un análisis interino separado para los coronarios y un análisis interino separado para los periféricos. Y fue global. El interino fue global. El interino fue global. Mi pregunta en general para el cardiólogo que lee muchos papers y demás es, ¿cuánto mencionabas que a cuanto más test yo hago, más chance de cometer un error por azar o error alfa, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuántos subgrupos es mucho, cuánto es poco? En tu opinión, porque 1, 2 o 3 suena poco, 20 suena mucho. En tu opinión, ¿cuál sería el rango ideal cuando uno lee un paper de cuántos subgrupos se analizaron, si voy a quererle o no por el tema del error, justamente el error de azar? ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, pues primero que para mí, aunque los objetivos acá que yo mencioné son varios, el único objetivo donde uno debiese o se le está permitido tener pruebas de hipótesis es si tú lo haces preespecificado. Entonces, y si vas a preespecificar, usualmente debieses tener cierta justificación biológica. ¿Por qué te interesa probar un subgrupo sin tener justificación biológica? Entonces, la justificación biológica, primero, es lo que limita el número. Segundo, una vez que lo has limitado por justificación biológica y lo has establecido a priori, yo usualmente no creo que la gente va a tener más de 3 o 4 grupos. ¿Ya? Y en ese caso, sí uno debiese tomar en cuenta que estos grupos quizás son pruebas independientes, quizás hacer un
ajuste por Bonferroni o quizás presentarlo de esa forma. Los otros, los de determinar consistencia, los de estimar efectos, los de generar hipótesis, no debieses hacer pruebas de hipótesis, porque estás explorando, estás generando cosas, entonces no habla de significancia estadística. Y ese es uno de los graves problemas de que muchas revistas científicas clínicas aman el valor de P, innecesariamente. Y ese es el problema. Existe ahora, bueno, salió hace 4 años una edición, como es un testamento, diríamos, o una declaración, perdón, de la Sociedad Americana de Estadística de no usar el valor de P. Y con justificación de por qué no debiese usarse, y dan todas las diferentes situaciones donde no debiese usarse. Y este es uno de las áreas donde no debiese usarse. Solamente si estás probando hipótesis establecidas de antemano. Claro, porque yo me encuentro con esa situación. De hecho, no hace mucho tiempo tuve una discusión también en la evidencia de angioplastia versus cirugía en enfermedad de tronco coronaria izquierda versus multivaso. Se le interpreta a la enfermedad de tronco, que es un sector del corazón, como un subgrupo del todo, o a veces como alguna entidad separada. Y cuando presentan los datos dicen que la P-interacción no es diferente, por lo tanto concluyen que, o se ha concluido, que no hay evidencia suficiente para que el efecto subgrupo exista. Sin embargo, hay trials dedicados a ese subgrupo, o sea, enfermedad de tronco solo. Eso es algo más conflictivo. ¿Qué opinión te da si alguien dice, bueno, el valor de P de interacción no es significativo, por lo tanto no hay efecto de subgrupo? ¿Es algo determinante? ¿Cómo lo interpretarías? ¿Qué mensaje le darías al cardiólogo? Lo más probable es que no tenía suficiente potencia estadística para estar probándolo en ese subgrupo. Entonces, viene otra, si aún se lo haya justificado anteriormente, etc., tienes que haber diseñado el estudio para tener suficiente potencia estadística para hacerlo. Entonces, el no encontrar algo significativo se debe en este caso a quizás falta de potencia estadística, falta de N en ese subgrupo. Lo que la forma en que debiese interpretarse un resultado es ver, primero, viendo el análisis, hay una diferencia importante entre las diferentes categorías de ese subgrupo. Si la diferencia es pequeña, no es importante, no rebusques y busques valor de P. Ahora, si tú ves una diferencia importante y quieres usar el valor de P como una métrica de ¿sería esto significativo si yo lo hubiese diseñado, etcétera? Calcula cuánta potencia estadística tienes antes de hacer la prueba. Y lo más probable es que tienes un valor de N pequeño y no vas a poder tenerlo. Entonces, al no encontrar algo significativo, no quiere decir que no hay una diferencia si lo hubieses planificado correctamente. Y esa es otra gran trampa en donde la gente cae. Exacto. Te puedo llevar a un terreno, no es más complejo, pero por ejemplo, una cosa es hablar de subgrupos en variables categóricas, por ejemplo, diabetes, no diabetes. Y otra cosa que vemos frecuentemente, y creo que confunde también a los clínicos, a los cardiólogos, es cuando se hacen cortes en variables continuas. Por ejemplo, creo que es alirocumab en el estudio Odyssey, para reducir el colesterol, cortaron por un LDL de 80, de 100, y no sé si recuerdo bien, 120. Es como que hacen subgrupos donde una variable continua, o sea, ¿merece algún análisis distinto lo que estás diciendo con respecto a variables continuas versus categóricas en los subgrupos, o se aplica igual? No, totalmente. Uno de los problemas que con variables continuas es esto de categorizar una variable continua, porque uno puede hacer categorías como uno quiera y de tal forma que le salga algo significativo. Es muy común, por ejemplo, que se tome y dice, mire, objetivamente tomamos los quintiles o los cuartiles y ahora estamos comparando el efecto en el cuartil 1 y el cuartil 4, los dos extremos, y vemos la gran diferencia que hay. Entonces, esto es algo que es como una trampita que hacen
los investigadores para encontrar significancia estadística. Entonces, primero que la categorización es arbitraria y eso causa problemas. Y que si es una variable continua, se pudiese analizar a través de una regresión. Entonces, lo que uno toma allí es ahora esa variable como una variable independiente en el modelo de regresión, lo deja continuo y ve si la pendiente es significativa o no, si está confundiendo o no está confundiendo el efecto de intervención. Entonces, ese sí es el análisis que debiese hacerse a través de un modelo de regresión, no estar categorizando, aunque claro, puede que hayan categorías, por ejemplo, la obesidad, hay estas categorías de menos de 18, 18 a 25, 25 a 30 y 30 y más. Y bueno, estas categorías están, entonces no es arbitrario. Sí, están, pero también son arbitrarias. Porque tú no me puedes decir que alguien que tiene un índice de masa corporal de 24.9 es diferente que alguien que tiene uno de 25.1. Y que alguien que tiene 20 es diferente, es igual a 24.9. No. No, y Entonces, encima peor porque ni siquiera es lineal, por ejemplo. Exacto. O sea, tenés patrón en U de índice de masa corporal y eventos, y la efectividad de los tratamientos quizás también. La verdad que sin duda es muy complejo. Sí. O sea, ninguna relación es lineal. A ver, si estamos de acuerdo. Yo tengo la impresión que si uno, digamos, quitara los análisis de subgrupos de los papers publicados, creo que se cae un 40% de las publicaciones. O sea, uno ve todo el tiempo que se miran los resultados de un trial del año pasado y aparecen los efectos de la droga A sobre la droga B en la insuficiencia renal. Al mes aparece en la diabetes. A los 2 meses, a lo que tenía enfermedad coronaria previa. A los 3 meses, lo que fumaban. Entonces, yo siento que permanentemente se reciben papers de análisis de subgrupos y la gente los toma y uno escucha que en nuestro medio permanentemente se habla de información que surge de subgrupos. Con lo cual es complejo, ¿no es cierto? Porque los trials nos dan resultados promedio del tratamiento A contra el tratamiento B e intuitivamente uno entendería que debiera haber gente a quien beneficia más y gente a quien beneficia menos. ¿Cómo sería una transmisión del concepto a llevarlo a la medicina individualizada, por ejemplo? ¿Cómo dirías que hay que hacer? Bueno, primero, para los análisis de subgrupo, lo primero que tocaste, vuelvo aquí a Compass, y yo lo que hubiese hecho es eliminar esa última columna. Yo lo hubiese presentado, los valores de P lo hubiese eliminado, porque si estás buscando consistencia, eso no debéis estar ahí. ¿Ya? Claro. Con mirar los intervalos de confianza, tienes toda la información necesaria. ¿Ya? Ahora, ¿cómo uno debiese pensar en esto de la medicina individualizada, quién se beneficia, etcétera? Lo que ocurre es, mire, si tienes lo que pasó, por ejemplo, acá con esta gente, si tienes esta situación, si en un grupo, por estar buscando algo, si buscas en un grupo y ves que el resultado es mejor en uno, obviamente tiene que ser peor en el otro. Claro. Porque es así la cosa, porque no puede ser las dos van a ser mejor. Porque si el resultado global es X y si en un grupo es mayor, en el otro grupo tiene que ser menor. Entonces, yo lo que hubiese hecho es, primero quizás generando hipótesis, porque no lo había pensado, si funciona más en un grupo que en otro. Pero lo que uno puede hacer es, de nuevo, hacer una regresión, pero ya hoy en día se están haciendo estos modelos predictivos que son, como dicen, data driven en inglés, como sí. Guiados por los datos, donde tú vas viendo cuáles son los factores que más se asocian con cierto resultado. El resultado puede ser que tuviste un resultado bueno en el ensayo clínico o que tuviste un resultado malo en el ensayo clínico. Entonces, se ven que estas relaciones
son bastante complejas. Los modelos lineales que normalmente usamos son una gran simplificación de las relaciones. Como yo siempre he dicho, Dios no creó al mundo lineal. El mundo es súper complejo. Las interacciones son increíblemente complejas. Ahora, si yo quiero predecir para una persona, usted va a tener un resultado bueno o un resultado malo, yo debiese tener primero saber qué variables debía haber medido y debo medir en esa persona. Y hay montones. Y sus relaciones son complejas porque las variables todas están relacionadas una con el otro. Entonces, yo soy bastante partidario de hacer en forma exploratoria estos modelos de clasificación, se llaman Classification Regression Trees. Hoy en día con inteligencia artificial se están haciendo random forests, se están haciendo neural networks, redes neuronales, etc. Y son modelos predictivos, donde no hay supuestos de linearidad, no hay supuestos de distribuciones, etc. Donde es casi como una caja negra que te dice, mire, echa estas variables acá y mira lo que pasa. Pero aún estos lo que te dan es una probabilidad de que te va a resultar esto o no te va a resultar. Y ese es un concepto que mucha gente todavía no entiende, que una cosa es certeza y otro es algo que es probable o posible, ¿ya? Y esto de la incertidumbre es algo que mucha gente no aprecia. Y el paciente que le llega a uno es más difícil para ellos decir, oye, ¿me voy a morir si hago esto? Sí, te vas a morir eventualmente. Y yo no sé, la probabilidad de que te mueras haciendo esto va a ser, en casi nada es 100%. Quizás tirarte de un avión sin paracaídas es 100%. Pero yo creo que no hay poco donde es 100%. Y hay poco también que es 0%. Siempre hay una probabilidad, ¿ya? Y eso es lo más difícil. Entender la incertidumbre alrededor de esa predicción. Bueno, Kant, fantástico. Empezamos muy técnicos y terminamos muy filosóficos. Así que me parece que era el objetivo de tener una charla con vos y compartir tu vasta experiencia. La verdad que, bueno, empezaste a hacer investigación clínica con trials antes que yo hubiese nacido. Así que eso para mí es mucho tiempo en mi escala de vida. Así que te quiero agradecer en nombre de la audiencia del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires tu tiempo, tu experiencia que nos ha compartido. La verdad que fue muy agradable por mi parte. Bueno, y muchas gracias por la invitación y por los agradecimientos, pero quería decirte que mucha gente no entiende que la estadística no es una rama de la matemática. La estadística es una rama de la filosofía, donde usamos números para tratar de descubrir la realidad. Así que te dejo con ese pensamiento. Muy bueno. Ya tengo que ver esta noche cuando me vaya a dormir. ¿Qué voy a pensar? Y Fernando, ¿querés unas palabras de despedida también? No, muchísimas gracias para todos nosotros. Siempre es muy útil porque no todo el mundo entiende mucho de estadísticas y el tema probabilidades en el médico es un tema muy fuerte y que hay que asumir lo que tenemos que aprender un poco de la interpretación. Y siempre que escuchamos gente como